Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. Qué gusto saludarlos. Soy su servidor, el pastor Mauricio Nava Guzmán, pastor general de la Iglesia del Camino, y estamos en nuestro culto de mediados de semana. Recordemos, por favor, que los días miércoles, mientras nos podíamos reunir allá en el templo de la Iglesia del Camino en Ciudad Merliote, a la entrada de Bosques de Santa Teresa, pues teníamos un culto muy lindo los días viernes a las 7 de la noche, con asistencia muy numerosa. Ahí alabábamos y adorábamos el santo nombre del Señor. Pero nuestro Dios sigue sentado en su trono. Él sigue siendo el Dios todopoderoso. Por supuesto, su pueblo tiene que estar levantando una adoración, un cántico de alabanza, con nuestros labios confesar la grandeza de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios, el amor de nuestro Padre, en fin, todas esas características tan hermosas que son propias de nuestro amado Señor Jesucristo también. Mis queridos hermanos, ha sido el propósito de la Iglesia del Camino mantener una constante línea de comunicación con ustedes a través de los medios de comunicación, como es El Camino Televisión, Radio El Camino, y estamos también, hermanos, en Facebook bajo la plataforma Iglesia del Camino Central, y luego también a través de la página web de la Iglesia del Camino, que es www.iglesiadelcamino.org.sb. La idea es que estemos en comunión. La idea es que no nos apartemos del amor del Señor, que nos mantengamos firmes en nuestra fe, y por supuesto la responsabilidad nuestra como pastores es también, hermanos, seguir pastoreando a pesar de los problemas que estamos enfrentando en el presente tiempo, cual es, por ejemplo, la pandemia COVID-19. Luego hemos tenido también esta tormenta de arena que ha provocado bastantes problemas de índole respiratorio, sobre todo en aquellas personas que son con una clara tendencia alérgica, han sido pues de alguna manera afectados por estas arenas del Sahara. Debemos de estar preparados. Ya se anunció pues una presencia de tormentas en los próximos días, tormentas que vienen de alguna manera también a afectar a nuestro país, y luego pues los huracanes que son propios de todo el año, aunque estos tienen más impacto en la zona del Caribe, más con todo también muchas veces a nosotros, como solemos decir en palabras salvadoreñas, nos alcanza la colita del huracán y provoca inundaciones, en fin, toda una gama muy amplia de problemas. Pero creo que debemos de estar preparados, mi querido hermano y hermana. Tenemos que estar listos. Nosotros no somos gente como una navecilla al garete, es decir, allá abandonada en el alto mar, y estar a la deriva, hermanos, a expensas de los vientos huracanados, de las tormentas bravías, sino que por el contrario hay un control que lo ejerce nuestro Dios en nuestra vida, y eso garantiza totalmente que estamos seguros. Es decir, podemos tener seguridad en esa fortaleza que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y la fortaleza es un castillo, ¿no? Y la palabra dice que el Señor es nuestra fortaleza. Entonces estamos encerrados en esa fortaleza, protegidos por muros altos que son los brazos poderosos del Señor nuestro Dios. Tenemos que tener, siempre será mi responsabilidad, y también pues lo hago con mucho agrado, mi querido hermano y hermana, pues aconsejarles siempre la prudencia para estos días difíciles. Estamos en un plano ahorita contra COVID-19 muy impactante. Estamos, para muchos conocedores de la materia, estamos en un momento muy importante de alto nivel de contagio de la coronavirus COVID-19. Hay que tener mucho cuidado. Observemos con toda exactitud las medidas de prevención que el gobierno ha dictaminado, ¿verdad? Y todos los gobiernos de la tierra igualmente han mandado que estas actitudes de prevención sean respetadas, como es, por ejemplo, el lavado de las manos con jabón, producir espuma las veces más posibles durante todo el día. Y luego, pues también tenemos las recomendaciones del uso de la mascarilla. Yo particularmente le digo, si tengo alguna oportunidad de salir, siempre pongo la mascarilla en mi rostro. Dijo una connotada médico de Europa, dijo esta mujer, la vacuna, ¿verdad? La vacuna para inyectarla en nuestro cuerpo y de esa manera pues no lograr que no nos afecte el virus COVID-19 no se ha inventado, dijo esta mujer, ¿verdad? Una famosa doctora allá en Europa. Pero sí tenemos, dijo, una vacuna que es la mascarilla.
Esa es la única vacuna que en este momento nos puede preservar, dijo ella, de ser afectados por el virus COVID-19. Pero también, hermanos, el distanciamiento social, es decir, 2 metros en nuestro entorno a fin de no ser contagiados por otra persona que a lo mejor pudiera estar hablando con nosotros, pero que en la precaución que se nos manda a tener, hermanos, pues es necesario mantener esa distancia para que cualquier tipo de partícula cargada de virus no vaya a venir y afectar nuestra salud. Hermanos, como ya creo que la gran mayoría de salvadoreños sabemos, es algo muy grave. Es algo que causa mucho sufrimiento, por lo tanto creo que vale la pena que respetemos y prudentemente observemos estas medidas de prevención que el gobierno de la República mediante el Ministerio de Salud ha dictaminado para todo nuestro querido país de El Salvador. Quisiera comenzar este culto, hermanos, levantando una oración al Señor. Por favor, yo le pido que tal vez ahí en casa donde usted se encuentre, o a lo mejor estén en algún otro lugar. Hay hermanos y hermanas que todavía a estas horas de la noche se encuentran en algún lugar de trabajo, tienen permiso para hacerlo y de esa manera pues se encuentran, no en su hogar, pero se encuentran en su negocio. También algunos vendrán en su vehículo, escuchándonos por medio de Radio El Camino. Pero a todos ustedes, ¿verdad? Les pido que podamos unir nuestra fe y presentémonos delante del Señor para adorar su nombre, pero también para plantear al Señor nuestras solicitudes de peticiones que son necesarias para nuestro diario vivir. Padre amado, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret, en este momento estamos en tu presencia, Señor, unidos espiritualmente por miles y miles de hermanos dentro del territorio nacional, pero también fuera de las fronteras de nuestro querido país. Nos aprestamos en este momento, Señor, a poder meditar sobre tu palabra. Queremos hacerlo con una plena responsabilidad, con el ferviente deseo de podernos volver hacedores de la palabra. Necesitamos la ayuda del Santo Espíritu de Dios a fin de poder comprender, entender todo el significado de la palabra para este momento y luego también la decisión firme de ponerla por obra cada instante y cada momento de nuestra vida. Dios del cielo, sabemos que los momentos que nos han tocado vivir son momentos de grande dificultad, grandes problemas. Padre amado, no solamente nos enfrentamos a la enfermedad, sino también a las consecuencias económicas de esta pandemia que ha paralizado prácticamente a muchos países del mundo y necesitamos, Señor, recobrarnos en la economía para que cada salvadoreño pueda tener lo necesario para un digno sustento en su hogar o para llenar fielmente su presupuesto en casa. Padre amado, guarda a cada salvadoreño, cada salvadoreña, guarda a los jóvenes, guarda también a los mayores, a los adultos mayores, a los niños, todos guardados en el hueco de tu mano, Señor, para que no sean afectados por la fuerza de COVID-19, sino por el contrario, Señor, manteniéndolos tú preservados dentro del hueco de tu mano, cubiertos con un manto de protección sobrenatural. Ellos puedan, Señor, evitar ser contaminados y luego, Señor, dar al mundo entero los testimonios que tú, Señor, nos guardaste en los momentos de grande dificultad. Señor Dios del cielo, ayúdanos para comprender la palabra que vamos a estudiar en esta hora y que tu Santo Espíritu, Padre amado, nos ayude para poderla discernir, interpretar y luego decidir para ponerla por obra. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Quiero leer, hermanos, para comenzar esta noche, este mensaje que Dios pone en el corazón de su servidor para cada uno de ustedes y para mí también, por supuesto. Quiero leer una porción bíblica que se encuentra en el Salmo 27. Si usted, mi hermano, es una persona que tiene ahí su Biblia a mano y le gusta leer la Biblia, hacer anotaciones, o tal vez lo tiene en su celular y rápidamente está buscando la cita bíblica, todo eso es muy bueno, que nos unamos en la lectura de la palabra y luego hagamos una reflexión seria y responsable sobre la porción que habremos leído. Dice el Salmo 27, el cual es un salmo de David. Recordemos, este hombre, un hombre de Dios en el antiguo pacto, no perfecto, cometió varios errores, pero un hombre que tenía un corazón dispuesto para Dios, supo arrepentirse en el momento que debió hacerlo y luego también perseveró en los caminos del Señor, hermano, con muchísimo entusiasmo, con muchísima entrega a nuestro Padre Celestial. Veamos qué escribió David por inspiración divina en el Salmo 27. Vamos a leer 3 versículos de esta palabra en el versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice así esta palabra: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí,
no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y luego en el versículo 5, después de leer el 3, nos pasamos al versículo 5, dice el versículo 5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Quiero ser muy específico en esta oportunidad con el tema, hermanos, actual de la pandemia COVID-19, que como ya hemos comentado en forma muy abundante, no solamente por la iglesia, los medios de comunicación, bueno, en todas partes del mundo, el tema principal es esta pandemia COVID-19. Hemos dicho de ella en este país, los predicadores de la palabra, al meter este suceso de la pandemia COVID-19 en el marco de la Sagrada Escritura, que la misma no es otra cosa sino el cumplimiento de profecías que fueron dadas sobre todo por la persona de nuestro amado Señor Jesucristo hace exactamente 20 siglos atrás. Esto no es otra cosa que cumplimiento profético. Ya estaba destinado que para este tiempo habría, pues, hermanos, plagas que vendrían a golpear de alguna manera a la vida humana, a la vida de la raza humana. Entonces, hermano, la pandemia COVID-19 es una realidad en nuestro entorno y como cristianos que somos debemos de saber enfrentarnos a la misma, no de cualquier forma, hermano, no de forma incorrecta o inadecuada, sino de la mejor manera posible para que podamos infligir fuertes golpes a esta pandemia y que la misma pueda llegar, hermanos, a su final, como todos lo estamos deseando en este país y en todos los países de la tierra. He analizado y se lo he comentado ya, pero quiero recordarlo en predicaciones anteriores, que este virus COVID-19 llena las características que Cristo describe del mover del mundo de la oscuridad, del mover del mundo de las tinieblas. Jesucristo dijo que el ladrón viene para robar, viene para matar y viene para destruir. Definitivamente el Señor Jesucristo está haciendo una comparación entre el ladrón y aquel, ¿verdad?, maligno espíritu infernal que se llama Satanás, juntamente con todos sus principados, las potestades y los demonios. Reúnen las tres características que Cristo describe del mundo de la oscuridad: robar, matar y destruir. Hermano, roba, claro que roba. Roba la tranquilidad, roba la salud, ha robado la vida. Hermanos, ha ocasionado muchas acciones de robo en el corazón y en la mente y en el cuerpo de muchas personas, dijera yo, millones de personas alrededor de todo el mundo. Pero también viene para matar. Y aquí entran las estadísticas que cada país tiene de personas que han partido a la eternidad como un efecto directo de la actividad maligna de este virus COVID-19. Entonces vino también para matar, vino para destruir, es decir, destruye la tranquilidad, destruye nuestra confianza en Dios, muchas veces, hermano, destruye la unidad familiar, destruye la unidad de la iglesia. Es altamente lesiva y destructiva la acción que este COVID-19 ejerce sobre la faz de la tierra. Entonces, si este virus implica toda esa actividad que su servidor ha recordado, según las palabras del Señor Jesucristo, creo que debemos de usar armas espirituales adecuadas para confrontar a este mundo de la oscuridad. Yo personalmente estoy convencido que el virus COVID-19, gloria a Dios, en algún momento y más pronto que tarde, lo podemos confrontar con una vacuna y con un sistema médico que pueda ayudar a superar en forma segura el problema de la pandemia. Pues gloria a Dios por eso, ¿no? Nosotros deseamos el bien para cada ser humano. Pero también, hermanos, tiene que verse el problema de la pandemia desde el ángulo de vista espiritual, por las razones que ya expuse y por otras razones también que me gustaría mucho compartir y reflexionar con ustedes sobre el tema. Miren, en primer lugar, este virus ataca los tres elementos de los cuales el ser humano está conformado. Usted y yo y todo ser humano sobre la faz de la tierra está conformado por tres elementos y esto está acá en la Sagrada Escritura. Primero el cuerpo, comencemos de afuera hacia adentro. El cuerpo, el alma y el espíritu. No solamente viene para robar, matar y destruir, sino que también su enfoque de ataque viene hacia el cuerpo del ser humano, viene hacia su alma y viene también hacia el espíritu.
Es una obra verdaderamente espectacular la que Satanás y sus demonios y sus principados han preparado para en este tiempo atacar a todo el pueblo que habita sobre la faz de la tierra, especialmente también al pueblo cristiano, porque no hemos sido excepción de ser atacados por las fuerzas de la oscuridad, le llamo yo, las fuerzas de las tinieblas, las fuerzas de Satanás y de sus principados. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿por qué digo yo que COVID-19 viene para atacar los tres elementos de los cuales está conformado el ser humano? En primer lugar, ataca el cuerpo, directamente el sistema respiratorio, pero también con otras consecuencias, hermano, en todo lo que es nuestro cuerpo, que es uno de los tres elementos que acabo de mencionar. Pero también viene, y aquí quiero hacer un poquito más de énfasis, para atacar nuestra alma. Hermanos y hermanas, esto es serio y no debemos de perderlo de vista. Yo les ruego, por favor, prestar toda su atención para comprender este punto, ya que es de suma importancia y conociéndolo, sepamos ir contra él en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Entonces, hermano, viene contra el alma. Fíjense bien, el alma es como el depósito de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad, del intelecto, del conocimiento. Todas estas áreas están dentro del alma. Y eso hace que el enemigo también enfoque su ataque no solamente a nuestro cuerpo, no solamente a nuestro sistema respiratorio y otros órganos que suele dañar, sino también a los elementos internos del ser humano que no son visibles ante los ojos, ¿verdad? O a los ojos del ser humano, pero los ataca con el ánimo de destruir. Y de esa manera hay muchas personas en este momento, y yo quiero que esto precisamente sea lo que usted entienda. El enemigo está atacando de tal manera el alma de los seres humanos, especialmente de los hijos de Dios, de aquellos que constituimos la iglesia del Señor Jesucristo, que hay personas en este momento que están totalmente llenas de ansiedad, totalmente estresadas, totalmente, hermanos, sintiéndose solitarias. Personas, hermanos, que se sienten sumamente tristes, que han perdido incluso el ánimo de vivir. Entonces el ataque de este virus va también enfocado hacia las partes anímicas del ser humano, hacia nuestro psique, como le hemos dicho ya en otras oportunidades. Y aquí debemos de tener cuidado. Y esto se conoce por las pláticas, por las experiencias que podemos ver en otras personas que nos comentan a nosotros como pastores su situación, por ejemplo, de ansiedad, su situación de depresión, que ven la vida sin esperanza, se encuentran muy desanimados, desilusionados y casi a punto de levantar bandera blanca y rendirse. Muchas personas no pueden dormir. Fíjese bien, no pueden dormir. De las 7 horas que son indispensables que cada quien pueda durante cada noche, ¿verdad?, tomar como sueño, hay algunos que están durmiendo 2 horas y 3 horas. Y creo que es un efecto directo del temor, el temor a ser afectados por el virus COVID-19. Ese temor está ocasionando tanto daño a la vida de las personas que le roba el apetito, le roba las fuerzas, le roba también el sueño. Y pasan en la noche angustiadas, pensando, y si me llega a atacar este virus maligno, y si me veo afectado por este virus COVID-19, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mi familia? Y dicen que esta es una situación muy grave, el de esta enfermedad. Al entrar en ese tipo de pensamiento, y máxime, si en la noche, por ejemplo, mi querido hermano, no solamente los pensamientos están trabajando, sino que usted siente un malestar en su cuerpo derivado de alguna acción que se puede ver o que se esté dando en el cuerpo, como es, por ejemplo, hermano, malestar en la garganta, que pudiera ser muy bien y casi se ha percibido que en gran forma el malestar de las gargantas ahora en estos días está siendo realidad, pero por efecto de las arenas que entraron del desierto del Sahara. Pero como estamos con el temor, estamos en una actitud defensiva que nos va a llevar a un estrés. Cuando tenemos esa actitud defensiva, hermanos, estamos como viendo de dónde viene el ataque, de dónde va a venir. Y cuando sentimos algún pequeño, ¿verdad?, rasguño, inmediatamente nosotros caemos en la supuesta, ¿verdad?, causa de que hemos sido afectados por el virus COVID-19. Esa intranquilidad, hermanos, es permanente y nos roba el sueño. Amanece debilitado porque no tomó las horas debidas de sueño. La concentración, hermanos, se escapa. Hemos visto en estos días
hemos visto algo que sin duda habrá llamado también la atención. A mí me han llamado mucho la atención este tipo de accidentes. Accidentes de tráfico aún en cuarentena, cuando los vehículos que circulaban por las carreteras pues no eran muchos, eran realmente muy pocos los vehículos que circulaban, debido a que la cuarentena nos obligaba a estar recluidos en nuestros hogares y muy poca gente podía ir a trabajar, ¿no? Sin embargo, la gente estuvo muriendo y muchos de ellos chocando contra los árboles, hermanos, de la carretera. Hubo quien se pasó para el otro carril, hermanos, y embistió al vehículo que venía en sentido contrario y hubo muertes, en fin, hermanos, ¿verdad? Aquí en esta calle de la Constitución, en este círculo que de ahí abajo se llama Integración, hermanos, ha habido muertos numerosos en estos días y las noticias nos informan que puede haber mucho de distracción, puede haber mucho de cansancio en las personas que quizás, hermanos, con el timón, como le llamamos nosotros, del vehículo, se quedaron dormidos. ¿Por qué? Sus horas de sueño no las pudieron hacer porque el temor, la ansiedad, el ataque del enemigo estuvo allí quitándoles el sueño y luego tienen que ir a trabajar, pero van totalmente en malas condiciones. Creo que debemos devolver nuestra atención a este punto. El enemigo está atacando también el alma. Está atacando nuestras, hermanos, condiciones internas, que se llama alma. Ya mencioné algunas de esas características que se encuentran dentro del alma: la voluntad, el intelecto, ¿verdad?, los sentimientos, las emociones y el temor. Por ejemplo, se ha desarrollado de una manera en el corazón de mucha gente que, hermanos, están viviendo una vida verdaderamente imposible. Entonces el enemigo ataca el cuerpo y ataca el alma, pero ataca el espíritu también. El espíritu, sobre todo de aquellos que ya tienen vida por causa de que aceptaron a Cristo como Señor y personal Salvador. No ha sido fácil, hermano, los meses pasados vivirlos acá en el país, como no ha sido fácil vivirlos en ningún país sobre la faz de la tierra, ya que casi todos fueron afectados por la pandemia COVID-19. Entonces, en el campo de lo espiritual, hermano, el enemigo viene también y sopla sobre nosotros, ¿verdad?, su hálito nauseabundo. Y si usted y yo no tenemos cuidado, ese hálito que nos lanza el enemigo, que viene, hermanos, impreso de maldad, deseo de hacernos daño, hermanos, nos puede definitivamente hacer caer y nos puede, hermanos, llevar a un punto de destrucción y a un punto, hermanos, incluso de tomar decisiones equivocadas en relación a nuestra propia vida. Creo que vale la pena pensar esto. Creo que vale la pena que usted y yo analicemos esta situación. El ataque de virus COVID-19 ha venido contra el cuerpo, ha venido contra el alma, nos está atacando la mente de una manera extraordinaria. Hay quienes, hermano, como le digo, y esto es, no voy a creer usted que son personas, ¿cómo le llamáramos? Que no tienen estudios académicos o que son personas que se asustan por cualquier cosa. No, personas serias que las hemos visto sentados en escritorios de ejecutivos, ¿verdad?, en el mundo del comercio, en el mundo empresarial. Gente, hermano, muy seria que ahora, ¿verdad?, anda aquí con la mano en la garganta y que será que ya me llegó el coronavirus. Ajá, no le ha llegado, pero ese temor que está imperando en nosotros como efecto directo de intervenciones del enemigo en nuestras áreas anímicas, hermano, nos está ocasionando bastante daño. Entonces, creo que debemos de tomar grandes decisiones en cuanto a nuestra vida cristiana, porque si este maligno COVID-19 está tentando de esa manera contra la integridad de nuestro ser, hermanos, nuestras armas espirituales hoy más que nunca tienen que ser usadas por el pueblo de Dios para combatir contra, hermanos, el trabajo que el enemigo está haciendo, destructivo en gran manera, pero que nos destruye totalmente. Ya han habido personas que se han suicidado, hermanos, ante la idea que ellos tienen de que van a ser afectados por el virus COVID-19 y conociendo la experiencia de cómo este virus trabaja cuando afecta a una persona, hay quien ha decidido quitarse la vida. Entonces es un ataque también, hermano, no solo al cuerpo, sino que también es un ataque al alma que nos lleva a tomar decisiones sumamente equivocadas. Ahora, he tratado de explicar todo esto de la mejor manera posible, de una manera sencilla, que todos podamos comprender, a fin que conozcamos con efectividad y con realidad quién es nuestro enemigo en este tiempo, hermanos, y que nos está ocasionando tanto daño
aún a nosotros que somos el pueblo del Señor, que somos los hijos de Dios. Nos está ocasionando bastante daño. Yo particularmente le digo, he sentido momentos de opresión. La opresión es cuando el enemigo nos lanza sus fuerzas desde afuera. Posesión es cuando el enemigo logra poseer a una persona. Esto no puede suceder según nuestras creencias en una persona cristiana que tiene una muy buena relación con Dios, mantiene muy vivo el fuego del Espíritu Santo en él. Ninguna de esas personas puede ser de ninguna manera poseído por espíritus demoníacos. Pero cuando el enemigo, hermanos, ¿verdad?, ve que no puede poseer a una persona, entonces ocupa la opresión. La opresión es una fuerza maligna que el enemigo lanza desde afuera. No puede estar dentro de nosotros el enemigo, ¿verdad? Porque no puede convivir Dios, hermanos, con la fuerza o con este reino del mundo de la oscuridad, el mundo de las tinieblas. Desde afuera nos ataca con una fuerza que nosotros le llamamos opresión. Y esa opresión ahí está, hermano. Esa opresión en todo momento, durante los últimos meses, nos ha estado agobiando, nos ha estado haciendo daño por dentro, nos hace daño, hermano, en nuestras áreas anímicas, pero también nos ha hecho daño en nuestras ¿verdad?, áreas espirituales. Hay quienes posiblemente, hermanos, hoy en el mes de julio, porque ya estamos en julio, hermanos, ya no tienen la misma fe que tenían hace 4 o 5 meses atrás. Se han debilitado, se han hecho preguntas inquietantes y al no encontrar las respuestas han tomado decisiones de, bueno, yo esto creo que no funciona, esto pues, ¿verdad?, se acabó, para mí esto, no veo respuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una posición similar a la posición, hermanos, que asumieron los discípulos de Emaús. Ustedes se recuerdan esos 2 discípulos del Señor Jesucristo. Anduvieron con él por posiblemente 3 años, que fue el tiempo de duración del ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y estas personas, después que se dan cuenta que el Señor Jesús fue clavado en una cruz en el Monte Calvario, dicen ellos, bueno, esto estuvo lindo, esto fue bello, esta relación que tuvimos, haber conocido al Señor fue verdaderamente hermoso, pero ya todo llegó a su punto final. Él fue clavado en una cruz, su cuerpo está depositado en un sepulcro, por lo tanto esto se acabó. Y emprende un viaje de regreso hacia su aldea que se llamaba Emaús. Es ahí cuando usted recuerda que el Señor Jesucristo, que había resucitado, precisamente el día que ellos se van, hermanos, del conglomerado, del grupo de los apóstoles y discípulos del Señor, Jesucristo se les aparece y les comienza a explicar las Escrituras y comienza diciendo, era necesario que todo esto aconteciera, ¿verdad? Y luego el Señor se les manifiesta cuando parte el pan, cuando ora y parte el pan, hermanos, porque ellos lo invitaron a comer en su casa. Entonces, hermano, el enemigo está atacando fieramente. El enemigo está haciendo destrozos de una manera impresionante. Yo se lo digo como pastor, porque nosotros recibimos las consultas de los hermanos y de las hermanas. Porque a nosotros nos preguntan, pastor, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo esto otro? Pareciera que Dios no nos escucha. Hermano, valdrá la pena que podamos orar. Se están debilitando, hermanos, en su fe. Se están debilitando en el conocimiento de la palabra y su arma más poderosa, que es la palabra del Señor, en el sentido de la armadura que Dios nos da para combatir contra las fuerzas del enemigo. Esa arma que es la espada con la cual tenemos que pelear, hermanos, simplemente ya está por los suelos, ¿verdad? Está dirigida hacia el suelo, se están perdiendo los ánimos de combatir y se está llegando a pensar seriamente en un retroceso al mundo que sería definitivamente fatal y sería la voluntad de Satanás, precisamente, hermano, de apartarnos de los caminos del Señor. Quiero decirle algo, aumentar algo. Oiga bien esto, por favor. En la medida que en el correr de los tiempos nos vamos acercando al libro de Apocalipsis, entiéndame lo que quiero decir. En la medida que nos vamos acercando al rapto de la iglesia y al regreso de nuestro Señor Jesucristo, la batalla, la guerra contra Satanás y sus seguidores se va a incrementar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos informa que en la medida que vamos avanzando en el tiempo hacia los acontecimientos profetizados para estos tiempos finales, hermano, la lucha se va a volver intensa. Prácticamente, hermanos, el libro de Apocalipsis es un campo de batalla entre el bien y el mal. Solamente recordemos todo lo que va a suceder en la gran tribulación. Pero también aparecerá, hermanos, el anticristo, que vendrá con ánimo de destruir, de matar, robar y aniquilar a quien pueda. Es decir,
Cada vez que nos acercamos en el tiempo al regreso de Cristo, la guerra se va a intensificar. Y yo creo que nosotros como pastores tenemos que tocar el tema sin temor. Tenemos que tocar el tema por el bien de la iglesia, por el bien de las personas, por el bien suyo, mi querido hermano y hermana, a fin de que el enemigo no nos vaya a hacer su pasto, ¿verdad? Es decir, que no nos vaya a comer como ¿verdad? Los movientes comen la hierba del campo, que no nos vaya a comer a nosotros el maligno, porque estamos distraídos, porque no nos hemos preparado. Tenemos que prepararnos. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está revelando? Además de lo que ya he expuesto anteriormente, ¿qué más está revelando el Señor? Que nosotros tenemos que tener en este momento dos tipos de oración. Es importante que entendamos y comprendamos que en este momento, hermanos, se nos vuelve sumamente importante y necesario que usemos los dos tipos de oración. La oración intercesora y la oración de lucha espiritual. La oración intercesora es cuando nos presentamos delante de Dios y comenzamos a clamar por esta necesidad, por esta otra, ¿verdad? Para que saque de apuros a este hermano, a esta hermana. Estamos intercediendo delante del Señor. Muy buena oración. No estoy diciendo que no se debe hacer, sino como no, hay que hacerla y quizás con más insistencia, pidiéndole al Señor, hermano, por ejemplo, que nos guarde de ser afectados por el virus COVID-19, al Señor que bendiga nuestro trabajo, que bendiga, hermanos, con bendiciones abundantes, valga la redundancia, las obras de nuestras manos. Todo eso está bien, se puede pedir. Pero no perder de vista que tenemos que pelear desde el ángulo de vista espiritual. Es decir, hermano, usar las armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas dentro de un marco espiritual. La palabra del Señor dijo que las armas de nuestra milicia, esto lo dice el Señor a través de la pluma del apóstol Pablo, que las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿ve? No es que vamos a ir a agarrar un fusil, no es que vamos a ir a agarrar un tanque, no es que vamos a ir a agarrar un avión de guerra o un barco de guerra o armamento humano. No. La palabra que Dios nos da a través de la pluma de Pablo es que las armas de nuestra milicia son espirituales y poderosas en Dios para derribar fortalezas. Entonces, lo que el Señor está revelando, mi querido hermano y hermana, es que este virus COVID-19 va más allá, hermano, de afectar única y exclusivamente el cuerpo y dentro del cuerpo el sistema respiratorio de las personas. No, hay mucho más, hermano, es de robar y matar y destruir en grado sumo, de tal manera que la misma iglesia está formando parte del objetivo del enemigo, hermanos, para sacarnos de lo que antes estábamos haciendo con tanto entusiasmo, alabar al Señor. Nos sentíamos tan lindamente, hermanos, valga la palabra, orgullosos de ser hijos de Dios, ¿verdad? Haber sido comprados al precio de la sangre de Jesucristo. No estoy usando la palabra orgulloso en forma pecaminosa, sino en forma, hermanos, para poder entender de qué estamos hablando, no en forma sencilla. Sentirnos bien, nos sentíamos muy contentos, entusiasmados de que el Señor nos había comprado, que nosotros entendimos el llamado del Señor, que nos acercamos a Él y eso nos hizo el pueblo del Señor, la iglesia, ¿verdad? Pero todo eso como que hermanos, se ha desanimado o se ha venido en descenso y ahora pues como que no hay mayor entusiasmo en tal cosa. Creo pues, hermanos, que ha llegado el momento que la iglesia sepa discernir los tiempos que nos han tocado vivir. Estamos en una lucha. Quizás no había habido una lucha tan intensa en los años y siglos pasados como la guerra que estamos ahora, hermanos, realizando nosotros contra el mundo de la oscuridad, contra el mundo de las tinieblas. Ahora, quiero hablar específicamente de algo, hermanos, que es necesario tomemos autoridad y reprendiéndola, le echemos fuera. ¿Cuál es la presencia del temor en nuestras vidas? Hermanos, el temor. Lo he asegurado en tiempos anteriores cuando nos reuníamos en el templo. Hermanos, he predicado infinidad de veces acerca de que nunca debemos de darle espacio. No puede reinar el temor en nuestros corazones. Yo no quiero decir, hermano, que cuando nos encontramos con un problema no nos vamos ¿verdad? a preocupar porque el problema está frente a nosotros. Esa es una reacción natural. Lo que no podemos permitir, ¿sabe qué es? Que el temor nos esclavice, que el temor haga de nosotros sus esclavos. Por eso es que ha cobrado tanta fama la alabanza, hermanos, que la cantábamos, que le dijera, en cantidades masivas en nuestros cultos, por ejemplo, en la iglesia del Camino y en otros lugares, ¿verdad? No somos, ¿verdad?, esclavos del temor, somos hijos de Dios.
Sin embargo, cuando observamos la realidad, cuando vemos, hermano, lo que está aconteciendo dentro del pueblo de Dios, podemos ver a muchas personas, hijos e hijas de Dios, que son esclavos. Son esclavos, hermanos, están viviendo en un temor continuo, están viviendo en un temor constante. Les está robando, hermanos, eso no solamente la paz, les está robando la fe, les ha robado el tiempo de oración, les ha robado el tiempo de la lectura de la palabra. Hermanos, ese temor le ha robado la tranquilidad, su capacidad creativa ha sido afectada, hermanos, por el temor, porque usted ahora tiene temor de cualquier cosa, incluso de lanzarse a conquistas nuevas. El temor es un enemigo muy cruel. Y eso es lo que el Señor, hermanos, quiere hacer énfasis en esta hora a través del mensaje de este servidor. A fin, hermanos, de que no fuéramos a caer en ese estado de esclavitud, en las garras del temor, el Señor nos dio una palabra en el mes de diciembre. Ese fue un rema para nosotros en este presente año 2020. No es una palabra al azar. Hermano, no es una porción escritural. No es que agarramos, en verdad, la Biblia y hicimos algo así como esto. Mire, y cerramos los ojos. No, por favor, no nos vayamos a confundir. La palabra que Dios nos da fue un rema clarísimo y el Señor quiere que la entendamos en toda su magnitud y que comprendamos y aceptemos todo lo que esa promesa de Dios dice para usted y para mí en el presente año 2020. El Señor sabía que la pandemia habría de llegar. Él conocía perfectamente bien que ese virus maligno venía, hermanos, en el presente año a invadir prácticamente toda la faz de la tierra y a golpear con fuerza a los seres humanos. Y el Señor nos dijo, no temas. En la primera palabra que el Señor pone, hermanos, en la promesa que nos da para el 2020, la primera palabra es no temas. No temas. Yo le quiero hacer énfasis en esta hora, mi querido hermano y hermana, a usted, mi hermano, que ha estado atemorizado, no solamente por usted, no solamente por la esposa o el esposo, sino también por los hijos y el resto de la familia, y ha estado atemorizado, ha perdido el sueño, se siente pero sumamente preocupado. Hay un espíritu de angustia que le llena su corazón y, hermanos, es con usted que quiero hablar. La primera palabra que el Señor da en su palabra para nosotros en el año 2020 es no temas, yo estoy contigo. Es decir, no vas a dejar de temer, no como una reacción primaria. Ya dije que cuando se presenta algún peligro, uno reacciona, ¿verdad?, con movimientos y todo, porque está asustado, porque se presentó, hermanos, una circunstancia difícil en un momento que no esperábamos y nos preocupamos. Pero, hermano, de lo que estamos hablando es de ese temor permanente, ese temor que se enseñorea de nosotros. El Señor te manda a decir, no temas, porque yo estoy contigo. La razón fundamental por la cual usted no va a temer no será, hermanos, porque yo como pastor se lo estoy recordando. No, hermano, es fundamental la palabra no temas, porque hay un respaldo poderoso, sobrenatural, divino en la persona de nuestro Dios, quien afirma que tú no puedes temer por causa de que Él, el poderoso de Israel, está contigo. Entonces tenemos que hacer, hermanos, un refresco, no refresco de tomar, sino refrescar la idea, hermanos, de la presencia de Dios en nosotros. Hermanos, la presencia de Dios en nosotros. Tenemos que volver, hermanos, tenemos que tener frescura a esa verdad de Dios, que el Señor no está lejos, el Señor está con nosotros. Y dice Pablo en una de sus escrituras, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, hermana, el Señor está contigo. Tú no puedes estar siendo parte de una iglesia nominalista, como ya lo enseñé en reciente estudio bíblico precisamente desde esta plataforma. Hermano, tú no puedes ser un cristiano nominal, de nombre nada más. ¿Y usted de qué religión es? Cristiano evangélico. Sí, pero ¿y cómo es que está cómo es que funciona esto? No, miren, soy cristiano evangélico, soy cristiano evangélico. Usted no puede ser un cristiano nominal, hermano. Usted tiene que darle importancia y que en usted cobre fuerza las grandes verdades de la Sagrada Escritura. La promesa de Dios para nosotros ahora es, no temas, pero no vas a temer, ¿verdad? Porque yo estoy contigo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Dice la palabra del Señor. Y dice, no desmayes,
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es decir, el que te da fuerzas. ¿Te encuentras débil? Vuelve tu mirada al Señor, hermano, y el Señor te llenará de fuerzas nuevas para seguir tu caminar cristiano, para seguir tu vida cristiana, para seguir tu vida familiar, para continuar también en tu vida laboral. El Señor dice, yo te doy nuevas fuerzas. Pero eso no tiene que ser una expresión, hermano, que, ay, qué bonita, ¿verdad? Ay, qué lindo. Porque si esto yo lo digo, hermano, en un templo donde hay bastante gente, la gente va a aplaudir. Pero a mí no me interesaría mucho que me aplaudan, hermano, ¿verdad? Definitivamente no nos tiene que a los predicadores importar mucho eso, no. Sino que comprendamos qué es lo que la palabra nos está asegurando y que la aceptemos en nuestro corazón y la pongamos por obra. Solo así vamos a poder vencer, hermano, este ataque terrible del mundo de la oscuridad a través de una pandemia llamada COVID-19. El Señor está contigo, no temas, Dios te va a guardar, Dios te va a defender, puedes dormir tranquilo. Fíjate que Dios, hermano, te ha dado sueño. La palabra de Dios dice en el Salmo 127, versículo 2, dice la palabra que el Señor a su amado le da el sueño, pero como vino COVID que roba y te quita el sueño. Dios te da el sueño, pero viene COVID y le das espacio y te quita el sueño. Porque Él vino para robar, para matar y para destruir. Otro punto importantísimo es la oración, hermanos, de lucha espiritual. ¿Cómo puedo comparar yo a fin de que este término sea completamente entendido por cada quien de los que nos están oyendo, hermanos, esto de la lucha espiritual? Hermano, yo recuerdo una de las grandes victorias de Dios en los tiempos antiguos, los tiempos bíblicos, de un muchacho llamado David de 17 años de edad que venció a un gigante experto en la guerra de una estatura impresionante de 3 metros de altura, pero como un muchacho con una honda, con una piedrita y también con un cayado de pastor, vence a un gigante de la condición de Goliat. Hermano, todo estaba en la fe, en la confianza que ese muchacho había ejercido en la persona de nuestro Dios. Para él, Dios no era un conocimiento nada más. Para David, Dios era alguien a quien sí conocía, pero que también, mi querido hermano, estaba con él para los momentos de grande dificultad y confiando en el Señor, ¿verdad? Porque el mismo David lo dijo, no vengo contra ti, le dijo a Goliat, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y clava la piedra en la frente del gigante, el cual cae y queda por ahí, hermanos, ¿verdad? A lo mejor queda inconsciente o quizá ya estaba muerto, y llega David y le corta la cabeza, hermano. Entonces, la lucha espiritual es, hermanos, que sepamos plantarnos delante de nuestro enemigo, que sepamos quién es nuestro enemigo. No vamos a dudar de que tiene un relativo poder, pero que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y enfrentarlo en el nombre de Jesús de Nazaret, no con cobardía, sino con una valentía que se genera de la fe que yo tengo de que el Señor me está respaldando en esa acción que estoy desarrollando contra la oscuridad. Tenemos que luchar. Es un tiempo de lucha, mi querido hermano. Tenemos que usar las armas poderosas que Dios ha puesto a nuestro alcance para alcanzar la victoria sobre toda fuerza opresiva y específicamente sobre la pandemia COVID-19. Para que ya no siga robándote, para que ya no siga con toda la intención de matarte, haciéndote la vida imposible. Las horas del día pasan totalmente, ¿qué te dijera? Para cada uno de nosotros pasan como verdaderas torturas. Todo eso tiene que terminar, porque Dios está con nosotros. Él es el Dios que dijo a través de la palabra que nos dio en el mes de diciembre para el año 2020. La palabra del Señor dice, siempre te ayudaré. Te está ayudando en mayo, te ayudó en abril, te ayudó en marzo, te ayudó en febrero, te va a ayudar en junio, te va a ayudar en julio, te va a ayudar todo el año. Siempre te ayudaré, dice el Señor. Siempre te sustentaré. Sustentar es cuando se alimenta a una persona, hermano, que no tiene posibilidades de sustentarse por sí misma, y yo vengo y lo sustento, le pongo un suculento plato, hermanos, de comida para que él pueda sustentarse. Dice la palabra del Señor que el Señor nos sustenta a nosotros con la diestra de su justicia. Definitivamente todo esto tiene que formar parte importantísima, mi querido hermano, de nuestra vida cristiana en nuestro tiempo que nos ha tocado vivir. Por favor, use las armas espirituales. No se deje engañar por la fuerza del enemigo. Hermano, no comience a confesar muerte cuando la Biblia dice que en su boca usted tiene la vida.
¿Por qué va a confesar muerte? Hermano, si usted también tiene un poder en su boca, ¿cuál es el poder de la vida? Declare vida, hermano, declare sanidad, declare victoria, declare el poder de Dios en su vida, declare a un Dios poderoso, hermanos, a un Dios omnipotente que le está ayudando en los momentos de dificultad. Confiese con su boca todo lo contrario de aquello que el enemigo quiere hacer con usted. Si el enemigo le está hablando de muerte, usted declare vida. Dios me ha dado vida, la vida proviene de ti, Señor, y yo creo que tú me seguirás dando vida a mí y a mi descendencia hasta que, ¿verdad?, las cosas del final de los tiempos se lleguen a dar. Es un momento, mis queridos hermanos, de volver práctica nuestra vida cristiana. Tiene poder y autoridad. Ahora, el enemigo viene muchas veces, hermano, con el afán de engañar. Yo presentaba el pasado viernes, si mal no recuerdo, el caso de Pedro, cómo fue influenciado por Satanás y quiso Satanás, por medio de la persona de Pedro, hacer desistir a Jesús de morir en la cruz del Calvario. Cuando Jesús está anunciando su muerte y su resurrección, Satanás trabajó con Pedro, ¿verdad? Estaba trabajándole al alma de Pedro. Y Pedro se convence de lo que el enemigo le está, ¿verdad?, diciendo y lo está influyendo en su mente. Toma a Jesús aparte, solamente Pedro con Jesús, y le dice Pedro a Jesús, Señor, le dice, ten compasión de ti mismo, nunca te suceda lo que estás diciendo frente a las gentes allá adelante. Jesucristo lo reprendió de una manera, hermanos, de una autoridad tremenda, y Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no tienes puesta tu vista en las cosas del cielo, sino que tienes puesta tu vista en las cosas de la tierra. Ahí podemos ver, hermanos, el caso del enemigo influyendo a un hombre cercano al Señor Jesucristo, como era Pedro, el discípulo Pedro, para cambiar el rumbo mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el enemigo es abusivo en gran manera. ¿Cómo que se atreve a cambiar o pretender cambiar? Más bien, hermano, el rumbo de la venida de Cristo a la tierra, ¿cuál es? Entregar su vida en propiciación por los pecados de la raza humana. ¿No fue acaso Jesús quien dijo, un mandamiento he recibido del Padre, que yo ponga mi vida en propiciación por los pecados de todos los hombres sobre la faz de la tierra? Ese era el mandamiento de Dios. Y viene Satanás, influye a Pedro, y Pedro le dice a Jesús, jamás te acontezca eso. Supongámonos, hermano, suposición, que el Señor Jesús le hubiese hecho caso al apóstol Pedro. Usted y yo fuéramos para el infierno. Ve, hermano, fuéramos para el infierno. El enemigo es altamente abusivo, pero tengo un ejemplo más que todavía tengo unos minutos disponibles que me gustaría mucho compartirlo con ustedes para que vean cómo el enemigo trabaja, hermanos, engañándonos, mintiéndonos, tratando de afectarnos negativamente para que no cumplamos el propósito de Dios, que no seamos una iglesia gloriosa, que no lleguemos a ser más que vencedores, sino que, hermanos, dejándonos gobernar por el enemigo, nos mantenemos en temor, nos mantenemos en malas condiciones, hermanos, y no cumplimos el propósito de Dios para su iglesia, cuál es: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Resulta que allá, hermanos, en el libro de Nehemías, a ver si me acompaña, vamos a buscar el libro de Nehemías, hermano, en Nehemías, en el capítulo 6, en Nehemías, en el capítulo 6, mire lo que aconteció en la vida de este hombre. Nehemías en el capítulo 6 y versículos del 9 al 11. Nehemías capítulo 6 y versículos del 9 al 11. Miren lo que dice aquí la palabra. Dice, porque todos ellos, le dijo un hombre a Nehemías, le dijo, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego, dice Nehemías, a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metaniel, porque él estaba encerrado. Este hombre estaba encerrado. El cual me dijo, mire lo que le dijo aquel hombre a Nehemías, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Mire lo que le está diciendo este hombre, hermanos, de Delaía, hijo de Metabel. ¿Qué le está diciendo a Nehemías, el gran constructor de los muros de Jerusalén, hermanos, que fueron destruidos
mucho tiempo atrás, muchos años atrás, por el rey Nabucodonosor de Babilonia. ¿Qué le está diciendo? Mira, le dice, te están buscando para matarte. Aquí lo que podemos hacer es, vamos a encerrarnos al templo y ahí vamos a permanecer escondidos. Fíjese bien, Nehemías está tratando de construir los muros de Jerusalén, que habían pasado décadas, años de años, habían pasado esos, hermanos, esos años sin que el pueblo de Israel, el remanente que había quedado en la tierra, hermanos, hubiera intentado levantarlo. La gran parte del pueblo también estaba en el exilio babilónico, que después se convierte en el imperio medo-persa. Pero mire esto, hermano. Nehemías queriendo construir lo que llamaríamos de buena manera el orgullo de las ciudades de aquel momento, que eran sus murallas. Jerusalén estaba con sus murallas, hermanos, por los suelos, las puertas de las murallas quemadas, todos vivían en oprobio. Entonces viene Nehemías desde el cautiverio babilónico, viene a la Tierra Santa, hermanos, insta al pueblo que se encuentra allí, algunos más que vinieron con él, a levantar los muros de la ciudad de Jerusalén, que eran tan importantes y necesarios en los tiempos bíblicos. Entonces, este hombre de la IA, hermano, trata, pero está influenciado de desanimar a Nehemías de que prosiga en la construcción de los muros y le insta a que se vaya a esconder. Y todavía le dice, yo me voy a ir con vos para que ambos nos vayamos a esconder. Mire lo que le contestó Nehemías a ese hombre llamado de la IA. Entonces le dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Mire la respuesta de Nehemías. La respuesta de Nehemías fue categórica y contundente. No fue un hombre que se comenzó a atemorizar, no fue un hombre que dijo, ¿y por qué estoy yo haciendo esta locura de tratar de reconstruir los muros de Jerusalén? ¿Por qué estoy haciendo yo esta tontería? Y me quieren hasta matar. No, yo me voy ya, mejor me voy a esconder. No. Mire, le voy a volver a leer lo que contestó Nehemías a este hombre que estaba tratando de llenarlo de temor para que no continuara la obra de la construcción de los muros de Jerusalén. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Hermanos y hermanas, aquí está un ejemplo clásico de cómo el enemigo viene con sus mentiras, con sus amenazas, con sus influencias de temor, para apartar a los hijos e hijas de Dios de los grandes propósitos que Dios ha establecido para nosotros, para esa persona, que Dios ha programado para esa persona y hermanos, etcétera, etcétera. Pero ahora, mire qué era lo que realmente estaba sucediendo. En el versículo 12 continúa el relato de la Escritura y dice, pero yo entendí, ¿verdad?, que Dios no había enviado a esta Delaía. Delaía se quiere hacer pasar como alguien que quiere el bien de Nehemías y le viene a decir, mira, te andan buscando para matarte, vamos a escondernos. Pero dice Nehemías, pero yo entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían, míreme, sobornado, le habían dado dinero para que fuera a atemorizar a Nehemías, para que no siguiera construyendo los muros de Jerusalén, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Es decir, iba a ser un total mal ejemplo para todos los que estaban trabajando conmigo en la reconstrucción de los muros. Es decir, ese hombre, hermano, que trata de influir a Nehemías para que no cumpla el propósito de Dios, por dinero, hermanos, había aceptado el papel de llegar a atemorizar a Nehemías, el siervo de Dios, un gran siervo de Dios, un restaurador del pueblo de Israel, hermanos, en tiempo de crisis. Mis queridos hermanos y hermanas, creo que el ejemplo que he puesto es más que abundante para entender que estamos en un tiempo especial donde no nos debemos de acobardar, sino por el contrario, hermanos, ponernos de pie, erguirnos, como dice nuestro amado Señor Jesucristo, mirar cara a cara al enemigo, recordar que tenemos armas poderosas en Dios para derribar fortalezas e ir con todo contra el enemigo. Y no lo contrario, que el enemigo, con sus aullidos, con sus amenazas, con sus mentiras y con el virus COVID-19, que no es una mentira, es una realidad,
Él nos quiere someter, nos quiere, hermano, aplastar, quiere apartarnos del propósito de Dios, ya que el Señor tiene interés, hermano, en dos cosas. Voy a mencionar dos cosas. En una iglesia gloriosa y en una iglesia que sea, hermano, la protagonista de un gran avivamiento que se va a dar en este país y en muchas naciones de la tierra. El enemigo quiere destruir, nos está metiendo miedo, nos mantiene, hermanos, atemorizados, nos mantiene, hermanos, con el corazón latiendo más fuerte, nos mantiene con la presión arterial alta, nos mantiene, hermanos, sin sueño, perdemos el sueño, nos mantiene en inquietud, andamos angustiados, no hacemos las cosas bien porque la angustia está reinando en nosotros y de esa manera nos esclaviza. Usted no nació para ser esclavo, usted no está en la iglesia, en el cuerpo de Cristo para ser un esclavo. Si el Hijo os libertare, habéis sido, hermanos, verdaderamente libres. El Señor nos ha liberado, no para volver a caer en la garra del enemigo, sino para venir contra Él, como gente que somos libres y soldados del Señor, venir contra las fuerzas de la oscuridad. Este es un tiempo de pelea. Es un mundo en el cual hay una gran batalla planteada entre Dios y las fuerzas del infierno, entre la iglesia y el poder satánico. Mi querido hermano y hermana, no se deje dominar. Tome las armas espirituales y échele ganas contra las fuerzas de la iniquidad. Vamos a orar un momento. Padre amado, en el nombre bendito de Jesús, en este momento te damos gracias, oh Dios, porque podemos recibir el consuelo y la fortaleza de la palabra. Dios del cielo nos has alumbrado en esta noche con la luz de tu palabra. Eso es lo que dice la Escritura, que es la palabra del Señor, que es luz para nuestro caminar. Y en esta hora nos has iluminado para que no nos dejemos embaucar, para que no nos dejemos engañar, para que no nos dejemos dominar por las fuerzas de la oscuridad que usa COVID-19 para traer temor, para traer angustia, para pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Padre amado, en el nombre bendito de Jesús, que tu Santo Espíritu se mueva en este momento de tal forma, Señor, que pueda tocar vidas y corazones, mente, Señor, y tomemos grandes decisiones de ponernos de pie, no dejarnos acobardadamente dominar por el mundo de la oscuridad, sino por lo contrario, Padre, levantarnos con todas las armas de la luz para contrarrestar las fuerzas de la iniquidad. Padre amado, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia que está en este momento ahí en sus hogares. La gran mayoría, pienso, estarán en sus hogares. Señor, que se levanten con poder y con fuerza, que no teman porque tú estás con nosotros. Señor, que no desmayen porque tú eres el Dios que nos fortalece. Señor, que siempre estará dispuesto a ayudarnos y que siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Padre amado, en el nombre de Jesús, hermanos y hermanas, son rotas las cadenas que te han estado esclavizando. Proclamamos con nuestra boca en esta hora que el poder de Dios está rompiendo cadenas que te han esclavizado al temor, te han esclavizado a la incertidumbre, te han esclavizado a la angustia. Has vivido en angustia, has vivido en preocupación todos estos días. Pero en el nombre bendito de Jesús, en esta hora, atamos y echamos fuera todo espíritu que ha traído temores, angustia, Señor, muerte. Lo atamos y echamos fuera en el bendito y santo nombre de Jesús. Si el Señor Jesús te ha liberado, eres verdaderamente libre. No esclavo del temor, sino hijo de Dios. Gracias, Padre. Gracias por cada hermana y por cada hermano, Señor, que han recibido el mensaje de la palabra y están diciendo: es cierto, a partir de ahora yo me pongo de pie y seré de los mejores y más grandes combatientes contra las fuerzas de la oscuridad y más específicamente contra la pandemia COVID-19, porque Dios me ha levantado para ser un vencedor. Dios me tiene delante del campo de batalla para que yo use las armas que son poderosas en Dios para derribar fortaleza, y la pandemia COVID-19 que vino para robar, para matar y para destruir, que la pandemia COVID-19 que vino para afectar el cuerpo, el alma y el espíritu, caiga derrotado en nuestro país y caiga derrotado para siempre. Esto lo decimos, lo creemos en el nombre santo y bendito de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un gran gusto haber estado nuevamente con ustedes por medio de la tecnología moderna de internet, a través de esta plataforma de Iglesia del Camino Central, que es una plataforma de Facebook. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Un gran abrazo, les amamos de una manera muy especial, un amor en el Señor Jesucristo, hermanos, y sigamos orando para que pronto nos volvamos a ver en las instalaciones de la iglesia y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó. Y que también, hermano, le demos gracias por la victoria que sin duda alguna Dios nos habrá de dar. Dios les bendiga y hasta pronto.
Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.